y también el senador Iván Cepeda, que ha dicho que respalda plenamente la idea del presidente. Senador, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. A ustedes, Gustavo, buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Cómo arrancar la creación de un partido, se preguntan algunos, de un partido político que nace de un presidente que está en ejercicio? Bueno, aquí la tarea, por supuesto, no es del presidente, es de quienes estamos en la actividad política diaria de las fuerzas que conformamos el arco del pacto histórico y también de otros sectores que son cercanos. El presidente ha lanzado una iniciativa que además tiene un objetivo político que va más allá del propio pacto histórico. El presidente habla en su mensaje, en su cuenta de X, de un objetivo estratégico que sería un acuerdo nacional y hacer que las transformaciones que busca el pacto histórico se conviertan en transformaciones construidas con muchas fuerzas del país, lo cual yo comparto plenamente. Senador, hay críticas como por ejemplo de Carlos Carrillo, el concejal de Bogotá que se quedó por fuera del pacto y dice que hay una absoluta falta de democracia al interior del pacto que dejó sin representación a las bases del partido. Dice que debe haber una elección, que se escojan delegados y no simplemente con las personas que resultaron electas, porque todas fueron escogidas casi que a dedo por las cabezas de los partidos que conforman el pacto histórico. Sí, yo creo que esas críticas deben ser escuchadas y debatidas y encontrar un mecanismo que sea incluyente y también, por supuesto, democrático. Los partidos políticos se han convertido fundamentalmente en empresas electorales y han olvidado que su función esencial no es simplemente promover cada cierto tiempo una campaña electoral, sino sobre todo trabajar en la sociedad por los cambios que pueden resolver los problemas vitales de pues la gran mayoría de los colombianos. Ese es el sentido del asunto. Senador, pero una de las cosas que tal vez habría que hacer, pues lo pregunto, en este encuentro, en este congreso de las fuerzas progresistas, es también hacer un balance de cómo están las cosas. Esto parece ser una discusión vieja, pero tal vez ahora se puede reciclar. Ahora, visto lo visto, ¿cómo les fue en las elecciones regionales a esas fuerzas progresistas en el 2023? Porque la autocrítica es importante. El presidente cree que fue maravilloso. Hubo unos resultados que son, a mi modo de ver, desiguales. En algunas partes se avanzó, en otras hubo retrocesos que son evidentes. Y allí donde hubo retrocesos, precisamente el reclamo que hace el presidente es absolutamente justo, y es el estado de desunión, la competencia entre egos políticos de las fuerzas progresistas que llevaron precisamente a derrotas, como suele ocurrir en la política. Pero digo, más allá, repito, de la discusión interna del pacto histórico, aquí hay un asunto que a mi modo de ver es aún más necesario debatir hoy, es lo que llamamos el acuerdo nacional, que, repito, va más allá de nuestra propia esfera y nuestro ámbito político y que incluye a todas las fuerzas que quieran un cambio real en Colombia. Senador, ¿a quién le correspondería hacer esta convocatoria a la unión? ¿Quién debería liderar este proceso? Pues yo creo que ya la convocatoria está hecha ahora. Pues hay dirigentes políticos, mujeres y hombres. Todos debemos trabajar en ese propósito y por supuesto aquí habrá que buscar quiénes son las personas que pueden ejercer una labor de coordinación, pero con el apoyo, por supuesto, de cientos de dirigentes que hay o miles en todo el país. Doctor Cepeda, ¿está el presidente Petro participando en política? No, yo creo que el presidente ha hecho un llamado y creo que eso es legítimo para buscar una alternativa para que el programa de gobierno tenga una sostenibilidad en el tiempo. Ahora, ese llamado, como se puede ver en el mensaje, no es solamente al pacto histórico. Ahí, en ese mensaje, él habla de un acuerdo que incluye a todas las fuerzas políticas, repito, que quieran hacer un cambio o sostener un cambio en Colombia.
Senador, dentro de ese nuevo partido, y le voy a preguntar por un mal que ha quejado a todos los otros partidos, casi sin excepción en Colombia, el nepotismo. ¿Usted en este nuevo partido estaría de acuerdo en erradicar esa práctica? Y se lo pregunto porque hoy en día ciertamente en el pacto histórico y en otras fuerzas progresistas, repito, como pasa en otros partidos, ha pasado en el liberal, en el conservador, en la U, en fin, erradicar ese propósito y esa mala costumbre. Hoy en día pasa eso, por ejemplo, con la senadora Pizarro y su hermana y con la incursión del hijo del presidente en la política. ¿Usted estaría de acuerdo, sí o no, en erradicar esa práctica en ese nuevo movimiento? Bueno, lo primero es que la pregunta viene con, obviamente con la intención de que yo reafirme lo que usted plantea, ¿no? No creo que las senadoras María José y su hermana estén en el Congreso por una práctica nepótica, no es cierto. Cada una tiene una historia y ha hecho una carrera política que es independiente. Pero digo, si existen prácticas nepóticas, como efectivamente las hay en muchos niveles de la política colombiana, hay que erradicarlas. Y más allá de esas prácticas, lo que hay que erradicar es la política centrada en caudillos políticos, en dirigentes que son irreemplazables, que concentran todo el poder y toda la posibilidad de hacer política. En Colombia hay que abrir la política más allá de los individuos y sus personalidades a programas políticos. Ese es el asunto. Y a crear condiciones para que haya cambios impulsados por fuerzas pluralistas. Eso es, a mi modo de ver, lo que se debe discutir. En ese pleno entendimiento, y para no malinterpretarlo, si dos personas así sean hermanas y tienen transcurrir políticos distintos y unas carreras políticas distintas, como usted lo evidencia, ¿usted no le vería nada de malo en que integraran el mismo partido político y fueran eventualmente elegidas cada uno por su lado? No, el nepotismo consiste en ejercer una práctica de influir o de utilizar el poder político para beneficiar directamente con una cuota de poder a una persona con la cual se tiene un vínculo sanguíneo. Ese es el asunto. Es como si, digamos, en ciertos niveles de la política se volviera una especie de sistema monárquico en el cual lo que prima es el vínculo familiar y no el ejercicio y la acción política que se desarrolla. Y en muchos niveles y en muchos espacios y dimensiones, no solo de la vida política, sino de la vida social, en algunas familias hay personas que tienen talentos que se desarrollan de manera independiente. Eso no es nepotismo. Doctor Cepeda, ¿por qué el presidente en esta coyuntura de la muerte de Piedad Córdoba propone esta creación del partido único para las elecciones del 2026 con un llamado a convocar a un congreso progresista, 1.500 personas elegidas el año pasado, es decir, todo un movimiento, y ocurre la coyuntura de la muerte de Piedad Córdoba? ¿Así de relevante era ella para el pacto histórico? Bueno, es una idea que el presidente ha esbozado de tiempo atrás y que han esbozado otras figuras políticas. El presidente ha considerado que en este momento en el cual se ha producido este hecho que nos entristece, yo ya lo he manifestado a través de mis redes sociales, pues él ha encontrado oportuno renovar ese llamamiento. Pero aquí, repito, no es solamente, hasta donde entiendo, un llamado a ejercer una acción para un partido político en particular, sino en conformar una gran alianza que pueda sacar adelante el programa que desde hace mucho tiempo hemos puesto a disposición de los ciudadanos y por el cual fue elegido este gobierno. Pues interesantes posiciones, senador, muchísimas gracias y seguimos pendientes de cómo se desarrolle esa creación de un partido político que nace del pacto histórico. Muchas gracias, senador Cepeda. A ustedes muchísimas gracias, muy amable.